La segunda pregunta sería, ¿cómo sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que fuese perpendicular a E? ¿Y cuál sería el flujo que pasaría si N fuese paralela a E? Entonces, esta sería una instancia intermedia entre la que es paralela y la que es perpendicular. Bueno, primero lo que tenemos que calcular es el área de esta superficie circular, será pi por radio al cuadrado. Una vez que calculamos el área, calculamos el flujo. Entonces el flujo va a ser el módulo del campo eléctrico, E, por el módulo del vector A perpendicular, área, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Hacemos los cálculos y resulta que nos da 54 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Ese sería el valor del flujo para este disco debido a este campo. Si ahora lo hacemos perpendicular, y bueno, el flujo da cero, no cabe duda. Y si hacemos el cálculo con el disco paralelo al campo, el flujo tomaría su máximo valor, que sería 63 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Entonces, el flujo variaría para este caso entre 0, cuando el ángulo es 90 grados, y 64 cuando el ángulo es 0. En el intermedio tomará valores intermedios entre esos valores, como por ejemplo, a 30 grados vale 54. Entonces esa es la definición de flujo. En realidad ustedes ya lo habían visto, Física 1, cuando estudiaron hidrodinámica, si es que vieron. Ok, un problema sencillo como para ir calentando motores. Ahora veamos el flujo eléctrico a través de una esfera. Entonces, una esfera, ya de por sí, es una superficie cerrada. Bueno, cuando se acabe, que yo supongo que será en 10 minutos, sí, 10 minutitos, haremos otra reunioncita más. Entonces, acá tenemos una esferita, mírenla, tiene una carga Q adentro, que está ubicada a una distancia R, o sea, está en el centro de la esfera. Y esta esfera es una esfera imaginaria, si quieren, y que tiene un radio para nosotros, la esfera, de 0,20 metros. Y dice que calculemos el flujo a través de esa esfera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar la definición de flujo. Como la definición de flujo era E por A, pero como ahora la superficie es curva, tenemos que resolver esta integral. Es una integral de superficie. O sea, tenemos que calcular la integral de E por dA en toda la superficie de la esfera S. Ahora, fíjense, en cualquier punto de la esfera, de este radio R, el campo eléctrico tiene la misma magnitud, el E. ¿Por qué? Porque solo depende de la distancia. ¿Se acuerdan? Es Q por K sobre L cuadrado el módulo. Por lo tanto, E, a lo largo de toda la superficie esférica, acá estamos viendo un corte de la esfera, ¿no es cierto? Pero es una esfera tridimensional. A lo largo de toda la esfera, el campo se mantiene constante en módulo. No en dirección, porque la dirección cambia, pero el módulo es constante. Entonces, ese campo eléctrico puede salir fuera de la integral. Y el flujo me queda como E por la integral de dA. Ahora, la integral de dA no es otra cosa que el área de la esfera, de la superficie esférica. ¿Y cómo se calcula el área de la superficie esférica? Y bueno, ya ha hecho eso. Vale 4pi por radio al cuadrado. Entonces, el flujo total va a ser, fíjense acá, E por A, 4Q
sobre 4 pi epsilon 0, que era 1 sobre eso daba acá, r cuadrado, por 4 pi r cuadrado. Fíjense qué interesante, ¿no? Se simplifica el radio, se simplifica el 4pi, el 4pi el radio al cuadrado, y me queda que el flujo es igual a Q sobre epsilon 0. ¿Y eso qué significa? Bueno, si hago los cálculos, pongo cuánto vale Q, cuánto vale epsilon 0, y me da un valor del flujo. Pero, insisto, si yo... ¿Qué significa que el flujo a través de una esfera es Q sobre epsilon 0? Significa que no depende el radio de la superficie esférica. El flujo es independiente del radio. Ya sea que ustedes pongan una superficie esférica de 1 metro, de 100 metros, de 1 kilómetro, o del tamaño del universo, el flujo se va a mantener constante, no va a cambiar. Entonces, el flujo eléctrico creado por una carga Q en una superficie cerrada esférica no depende del radio de la esfera. Anótenlo eso porque es muy importante. Y ahora vamos con la ley de Gauss propiamente dicha. Gauss fue un científico matemático que vivió ahí está la fecha, entre 1777 y 1885, 55, bastante, ¿no? Para la época. Fue un notable matemático, uno de los mejores de todos los tiempos. Esta ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada, o sea, una superficie que encierra un volumen bien definido, es proporcional a la carga neta encerrada dentro de la superficie. O sea, Gauss dice, miren, el flujo eléctrico, o sea, la integral de E por dA de superficie, es proporcional a la carga encerrada. O sea, si ustedes calculan el flujo, van a tener la carga que está encerrada. Y eso recién lo estuvimos viendo, por supuesto, digamos, en un ejemplo. Entonces, fíjense, volvamos al ejemplo anterior, que tenemos una carga puntual dentro de una superficie esférica. Y comencemos con el campo de una sola carga. O sea, hay una sola carguita que está ahí encerrada en la superficie esférica. Ya sabemos que la magnitud del campo eléctrico a una distancia r es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre L cuadrado. Entonces, proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga donde yo quiero calcular el campo. Si calculo el flujo, bueno, me da lo que habíamos visto recién, Q sobre epsilon 0. Entonces, el flujo es independiente del radio de la esfera y solo depende de la carga encerrada por la esfera. Eso es lo que dice Gauss en determinado. Ahora, se va a cortar en 3 minutos, ¿no? Después seguimos cuando se corte. Acá podemos ver qué pasa si nosotros aumentamos la superficie esférica de un radio R a un radio 2R. Vemos que el área encerrada de A para el caso de R y se cuadriplica para el caso de duplicar el radio. O sea que la superficie depende del cuadrado del radio. Pero a medida que nosotros agrandamos esto,
Y bueno, la cantidad de líneas que atraviesa se mantiene constante. Otra cosa que podemos notar es que cuando nosotros tenemos que calcular el flujo eléctrico que pasa a través de una superficie esférica, o no esférica, digamos, una superficie cualquiera, la normal hacia afuera con respecto a la superficie va a formar en general un ángulo θ con la dirección del lado. O lo puedo ver como que la proyección del elemento de área formará un ángulo θ con la normal a la superficie. ¿Cuánto queda? Un minutito. Bueno, entonces para una superficie cerrada que no encierre ninguna carga, el flujo eléctrico siempre va a valer 0. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro. Tenemos esta superficie en forma de poroto, ¿eh? Un poroto de eso. Por supuesto, no es una superficie, es un volumen. Es una superficie que encierra un volumen. Es una superficie cerrada. Imagínense un poroto. Y tenemos una carga positiva que está fuera de ella. Está afuera. Entonces, fíjense que la línea que atraviesa entrando a la superficie, pues también la atraviesa saliendo. Y si yo analizo cualquiera de las líneas de campo, le pasa lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si no encierra la superficie esta ninguna carga, pues el flujo vale 0, porque entran tantas líneas como salen. ¿De acuerdo? Entonces, las líneas de un campo eléctrico comienzan y terminan dentro de la región del espacio, donde solo cuando, digamos, las líneas de un campo eléctrico comienzan o terminan dentro de la región del espacio, solo cuando en esa región existe carga. Claro, porque las líneas